Bienvenido, bienvenida un día más a Historias Históricas. Esta vez vamos a venir a la Segunda Guerra Mundial, sobre estas fechas, sobre el siglo pasado, el siglo XX, y vamos a repasar una de las personas que más olvidadas han sido y que probablemente más daño real hayan hecho. No sé si os sonará el Ángel de la Muerte, el cual tenemos ya algún vídeo suyo en el canal, este señor Mengele, el cual hizo tanto daño y sobre todo se caracterizó tanto por estar en Auschwitz y ser ese Ángel de la Muerte, o el Doctor Muerte, que hacía experimentos macabrísimos. Pues esta vez vamos a hablar de su lado japonés, porque había otra persona dentro de lo que viene a ser esta historia de la Segunda Guerra Mundial, la cual hizo cosas que se dicen que son peores que las que hicieron los nazis, solo que esta persona no murió directamente, ni siquiera se la juzgó directamente. Es importante recordar esta historia para que veáis la influencia que tienen los gobiernos a la hora de tomar decisiones. Vamos a ver qué ocurrió con este personaje. Shiro Ishii, el criminal de guerra japonés que jamás fue juzgado. Estuvo al mando del Escuadrón 731, y hay quienes lo llaman el Mengele japonés por la serie de atrocidades, experimentos que cometió, que incluso llegaron a superar a los cometidos por su tristemente célebre colega nazi. Es posible que su comparación con el Ángel de la Muerte del Tercer Reich pueda quedarse hasta corta, ya que aunque sus aliados alemanes llevaron a cabo experimentos inhumanos, los científicos japoneses no se quedaron atrás. Para entender un poquito más su historia, vamos a venir a cuando nace, que nace el 25 de junio del año 1892, y sí se gradúa en la Universidad de Kioto en 1920 y se enroló en el ejército, siendo destinado al Hospital del Primer Ejército y Escuela Médica Militar de Tokio. En el año 1924 vuelve a la Universidad de Kioto, donde gracias a una beca obtenida por sus servicios empezó a cursar estudios de posgrado, es decir, un máster, ahora hablando en plata. Tras doctorarse, en 1927 viajó por Europa y Estados Unidos como agregado militar, con la finalidad de obtener todos los conocimientos posibles sobre el uso de armas químicas y bacteriológicas que se llevaron a cabo durante la Primera Guerra Mundial. A su regreso a Japón, Ishii se dedicó a promover entre sus superiores la necesidad de la investigación y fabricación de armas biológicas. Creía firmemente que a la guerra moderna solo se podía ganar mediante la ciencia y su capacidad para producir armas de destrucción masiva. Paradójicamente, Ishii tendría años más tarde la prueba definitiva sobre la efectividad de este tipo de armas con los bombardeos que sufrió Japón de Hiroshima y Nagasaki. Finalmente, un hecho fortuito fue decisivo para que sus teorías fueran escuchadas por el alto mando y le dieran suficiente importancia, ya que en aquella época todo lo que decía Ishii se consideraba bulo o parafernalia o poco posible o poco viable por parte del ejército. Pero hasta entonces ocurre este acontecimiento. Ishii diseñó un filtro especial para el agua que ayudó de un modo decisivo a frenar la expansión de la epidemia que hubo en aquel entonces de meningitis en la región de Shikoku. El éxito fue tan abrumador que su talento como epidemiólogo empezó a ser muy tenido en cuenta, sobre todo por el ejército, al cual se dirigió para que sus teorías acerca del armamento biológico fueran al fin escuchadas. Tras la invasión de Manchuria por parte de Japón el 18 de septiembre de 1931, Ishii fue destinado al remoto distrito de Pingfang, al noreste de la ciudad de China Harbin, donde fue puesto al mando de la denominada Unidad Antiepidémica de Suministro de Agua en el 731, que en realidad era un equipo encargado de investigar sobre la viabilidad de la guerra biológica. Durante varios años, Ishii y su equipo trabajaron en ensayos que combinaban los microbios causantes de algunas de las enfermedades más terribles que habían asolado a la humanidad: la peste bubónica, el cólera, la fiebre tifoidea, la tuberculosis, el sífilis, la gonorrea, la disentería, la viruela. Para sus experimentos utilizaron como conejillos de indias a hombres y mujeres, niños, bebés, ancianos, prisioneros rusos y chinos, a los que respectivamente apodaron Maruta, troncos en traducción. Las víctimas eran engañadas diciéndoles que se les inyectaba una vacuna, cuando en realidad lo que se les inyectaba eran unos patógenos mortales.
Al finalizar aquellos experimentos y habiéndose quedado cortos los ensayos con la microbiología, Easy decidió ir un paso más allá. Para ello se propuso explorar los límites de la resistencia humana y sometió a sus pacientes a la amputación de brazos y piernas sin anestesia. También se dedicó a congelar y descongelar miembros para arrancarlos posteriormente. Asimismo, Easy y su equipo sometieron a los sujetos de estudio a dosis letales de rayos X, los quemaron con lanzallamas, fueron expuestos a gases, los deshidrataron hasta la muerte, les inyectaron sangre de animales, entre otras torturas indescriptibles. Aparte de experimentar con seres humanos, Easy también lo hizo con animales, sobre todo con gatos, que mucho ojo a este experimento gatuno. Lo que hizo fue dejar a 100 ratas hambrientas y ponerlas en la misma habitación con un gato que había sido bien alimentado, para así comprobar que muchos animales más débiles, al unísono, en equipo, ya que tenían hambre, podían acabar con uno que tuviese más fuerza. Y este experimento demostraba eso. La verdad es que bastante extraño lo que tenía en la cabeza este ser. En un principio, los estadounidenses no se tomaron demasiado en serio el programa de armamento biológico japonés. La supuesta superioridad norteamericana respecto a los científicos del país del sol naciente se revelan unos informes de la época en los que se afirma que los japoneses serían incapaces de desarrollar armas biológicas sin la ayuda de científicos blancos. Pero una vez iniciada la Segunda Guerra Mundial, muchos soldados estadounidenses, británicos y australianos serían víctimas de los métodos empleados por la Unidad 731. Durante la campaña del Pacífico fueron capturados algunos médicos nipones que habían pasado por la terrible Unidad 731. En ese momento los norteamericanos no solamente descubrieron que el programa de armamento biológico japonés se encontraba mucho más avanzado de lo que habían sospechado, sino que al ser interrogados dieron a conocer el nombre de Zero Easy. Pero las atrocidades y los crímenes cometidos en los campos de la Unidad 731 no fueron castigados de la misma manera que lo serían posteriormente los cometidos por los nazis. El general Douglas MacArthur creyó que los Estados Unidos podían aprovecharse de los descubrimientos realizados por Easy. Tras la rendición de Japón en 1945, las autoridades, que habían alabado y premiado el trabajo llevado a cabo por Easy, derribaron el campo de exterminio y procuraron borrar cualquier huella de las atrocidades cometidas tras sus muros. Esto vimos que también ocurrió con los nazis, con los campos de concentración. Antes de que llegasen los aliados y vieran todo lo que habían hecho, pues intentaban quemarlos, destruir pruebas, destruir papeles, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es que estos señores no hicieron solo eso. Como si de una venganza final se tratara, antes de marchar, los responsables del campo ejecutaron a los últimos prisioneros que quedaban y soltaron ratas y pulgas infectadas. Aquella terrible acción provocó que durante los siguientes años miles de personas murieran a causa de la peste y otras enfermedades infecciosas. Convencido de que sería juzgado por los norteamericanos por crímenes de guerra, Easy fingió su propia muerte y huyó, siendo finalmente detenido en el año 1946. Finalizada la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos ofrecieron inmunidad al criminal y a su equipo de investigación siempre y cuando les desvelaran los detalles de sus experimentos. De esta manera, Easy fue liberado y murió en el año 1960 a causa de un cáncer de garganta a la edad de 67 años. Nunca pagó por las atrocidades cometidas. Incluso en los juicios de Tokio se alegó que no había pruebas suficientes para acusarlo, y la opinión pública mundial nunca conoció estos hechos en los campos hasta que fue la década de los 1980, cuando la historia apareció en los medios de comunicación. Sheldon Harris, que es un historiador de la Universidad del Estado de California, ha calculado que las víctimas de Easy pudieron rondar las 200.000. Pero si juntamos a todas las epidemias que provocó conscientemente, algunas cifras oscilan en torno a las 500.000 y 600.000. Y las víctimas de torturas del Escuadrón 731 llegan hasta las 12.000. Sin lugar a dudas, aquí podemos ver un lado más macabro de la historia, ya que la historia siempre es contada por los vencedores. Pero es que lo mejor de todo esto, lo más curioso, es que los vencedores siempre te cuentan lo que ellos quieren y lo que consideran que es relevante. Por eso mismo te han puesto continuamente a Mengele, ángel de la muerte, que hacía cosas muy macabras, pero sí es cierto que por otra parte cogían lo que les interesaba, como es en este caso al señor Easy, y olvidaban todo lo que había hecho. ¿Por qué? Porque principalmente los mayores afectados habían sido chinos, rusos y minoritariamente australianos y estadounidenses. Por eso mismo preferían borrar y cuenta nueva, y me pasas todas tus investigaciones a mí.
Sin lugar a dudas, una cosa muy pero que muy macabra de todo lo que viene a ser la historia, pero que no merece ser olvidada. Si estás conmigo y opinas lo mismo, apóyame con un pedazo de like para que este vídeo llegue a más personas y suscríbete para no perderte más vídeos de este estilo. Mandarte un fuerte abrazo y nos vemos en la próxima. Un saludo a todos y adiós.